Ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada y bueno, les presento a María Quiroga Benavides. ¿Cómo estás, María? Bien, qué gusto de que gracias. estés aquí en Voces Ciudadanas con nosotros. Y bueno, en un tema, bueno, es Andamos Leyendo, se llama. Vamos a empezar así. Y sí andamos leyendo realmente porque ¿qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con la lectura hoy en día en nuestro país? Hoy en día en nuestro país estamos justamente en el momento en el que estamos tomando conciencia de que estamos mal, ¿no? Se hizo un estudio de por qué México está en los últimos lugares en todas las materias, a ver, no vamos solamente por en parte. lectura. México sí. está en los últimos, o sea, es estadística real. Es estadística real. México está en los últimos lugares de esto. ¿Qué quiere decir? O sea, en México una persona no lee libros. No lee libros, está mal en matemáticas, estaba mal en historia, estaba mal. Entonces se hizo un estudio muy profundo de por qué no puede un país estar mal en todo, tiene que sobresalir en algo. Entonces se estudió y se dio cuenta que la comprensión lectora es lo que estaba mal. Si tú no comprendes lo que lees, entonces a la hora de hacer matemáticas, pues tampoco. Oye, pero para tener un rango, el auditorio, si México es de los últimos países en esto de la lectura, los primeros países, estamos hablando de que una persona lee, comprende, o en qué se basan para hacer esta estadística. Una persona, por ejemplo, en Europa está leyendo un promedio, exceptuando España, un promedio de 8 libros más o menos cada 2 meses. A ver, 8 libros cada 2 meses. México está leyendo 1 al año y a veces no lo terminamos. Ok, y este es un problema grave. Es grave. Como país, como sociedad. Es grave como país, es grave como sociedad, pero sobre todo es grave como individuo. O sea, el hecho de leer a ti te permite empezar a pensar. Te activa las formas cerebrales para empezar a pensar, para empezar a razonar. Te hace ver cosas de diferente tipo de ángulo. Te convierte en una persona empática, a crear juicios desde diferentes perspectivas. Cuando tú lees, te permite juzgar una historia desde diferentes partes, no solamente desde uno. Es como ver un dibujo en plano, a verlo bidimensional, a verlo tridimensional, a ver más allá de la imagen. Eso te hace leer. Me parece extraordinaria explicación de lo que puede alimentar en un individuo la lectura de un libro. Sí. Ahora, cuando hablamos de lectura, estamos hablando de solo libros. Los libros tienen varios géneros. Hace rato platicábamos de que hay que ubicar también qué nos gusta a nosotros. Claro. Hay gente que lee 3 periódicos al día. Sí. Porque es periodista, porque tiene un noticiero, porque lo tiene que hacer, porque tiene que estar al día. Claro. Los maestros pues leen lo que van a dar a los alumnos. Decíamos de los cuentos, las series, el libro vaquero. ¿Cómo clasificamos la lectura? Porque una persona puede decir, pues sí, yo leo. Leo mi cuentito todas las semanas, esas lecturas se descarta el periódico. ¿Dónde está ese material? ¿Dónde está la riqueza de la que hablas? ¿En qué lectura? La riqueza es leer, ¿no? Y hay muchísimos escritores que yo conozco que me han dicho, es que yo empecé leyendo a Corintellado en La Vanidades, yo empecé leyendo la ciencia ficción de las revistas de que tenía mi abuelo adentro, empezaron leyendo el Selecciones, famoso, que tenía los chistes tan malos del Selecciones. Entonces, hay gente que empezó así, y eso es bueno. O sea, nosotros ahora en el fomento de la lectura buscamos el gusto, el placer por la lectura, porque una de las cosas que ha provocado que la gente se aleje de la lectura es, que tenemos que leer. Es que tienes que leer tal libro, de tal página a tal página, y tantas palabras por minuto. Bueno, eso déjenselo a los maestros, pero déjenle a las personas el placer de leer. Y si a ellos les gusta, a un niño le gusta, los libros informativos es, por ejemplo, muy común que a los varones les guste el libro informativo. El libro informativo es el que tiene capsulitas, que habla sobre los animales, que hablan sobre el espacio, los dinosaurios, y a ellos les gusta ver esta clase de viñetas. Se da mucho en los varones. O, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, es que a mi hijo yo le digo, ándale, ve por tu libro de tus 15 minutos que tienes que leer al día. Y se va por el Atlas. Pues déjalo. ¿Cómo? Porque no importa. ¿Cómo el Atlas? Sí, claro. Lo abre y si le encanta ver mapas, pues va a empezar a verlo. Y va a pasar de eso un día a otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando te vuelves ávido de saber algo,
Entonces hay algo que ya no es suficiente. Ya no... Esto ya lo vi y ya me lo sé. Claro. ¿Y ahora qué? Ahora es muy fácil ya el acceso a la lectura, ¿no? Porque sí. ahora pues tenemos estos aparatos que podemos tener ahí, periódico, libros, ya hay una aplicación para tener sí. libros, comprar libros, y creo que eso ha facilitado las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué hay esa apatía de la lectura del mexicano en particular? ¿Por qué no leemos y por qué en otros países sí se lee? ¿Qué es lo que falló? ¿Dónde está el problema? Yo creo que lo que falló empieza en casa. El fomento de la lectura siempre es un triángulo. Es comúnmente desde niños se empieza el fomento lector, los maestros y el padre de familia. Si el padre de familia y el maestro no leen, créemelo, el niño no va a leer. No va a leer. Y entonces esto es un juego de generaciones. Eso es lo que nos pasó, ¿no? En los años 80, cuando se empezó a hacer que la educación, pues que al niño ya no lo reprueben. No, pues que al niño ya no le pase esto. Esta sobreprotección de que al niño ya no le pase nada, pues no le va a pasar nada. Pero de verdad nada. Nada bueno tampoco. Nada bueno. Entonces, no, déjalo que sufra. A mí me ha tocado gente que, pero es que ese libro lo va a hacer llorar. Sí, qué bueno que descubras que es humano y que va a llorar con un libro. O sea, la lectura genera emociones. Por eso supuesto. En cualquier edad. Hay un estudio que se hizo el año pasado en, me parece que Suiza, no, en la Universidad de Stanford, perdón, donde ya se demostró que químicamente al leer se transmite o sea, vivimos la emoción de lo que estamos leyendo y que la estamos viviendo. O sea, si el protagonista de lo que estamos leyendo, de una novela de acción, está a punto de morir, nosotros estamos a punto de morir. Se relaciona uno con la descripción, porque supongo que hay autores que describen más las escenas, claro. Otros lo hacen de manera más profunda, sí. Otros son más elevados, y ahí es donde empezamos a conocer al escritor, y así empezamos a conocer el contenido, y así nos vamos enamorando de eso. Ajá, sí, así nos vamos. Tenemos que ir poco a poco. Hay niños que empiezan por, pues es que a mí me gustan los zombies. Pues déjalo leer los zombies. ¿Sí? ¿No? Sí, déjalo ¿Y leer. si tiene pesadillas? Pues va a tener que asumir esa consecuencia. Esto está muy bueno. Sí. ¿Quién escoge la lectura de los niños? Porque vuelvo a lo mismo, a ver, claro. Si mi hija agarra un libro o una revista, pues donde va a romper con su inocencia, o no rompe con su inocencia, o dice quiero leer, y pues es un libro que claramente no es de su edad, hay que propiciar que también sea de su edad, que sea un cuento, o no importa. Ese es uno de los grandes problemas que enfrenta México. A mí me han tocado papás que me dicen, es que mira María, yo entro a la librería y no sé ni qué comprar. O sea, es un mundo de libros, no sé qué es, ¿no? Nosotros lo que hacemos también es orientar a los padres de familia. ¿Por qué? Porque hay autores, hay sellos editoriales, y sí, siempre te dejo escoger, siempre. Aunque escoja algo que ni le va a entender. De pronto va a haber cosas que, cuando el niño no está preparado para una lectura, la va a botar. Y es muy válido, ¿eh? Decir, pues es que no le entiendo, ¿no? O ya me aburrió, y lo va a botar, lo va a hacer a un lado. Se vale. Se vale. En cualquier momento. Porque se vale, luego también dicen, momento. Si ya agarraste un libro, lo tienes que terminar. Y eso es sufrimiento, porque a lo mejor va en la mitad y dice, ya no me gustó, no claro. le entiendo nada. No, yo he botado libros, claro, por supuesto, no, me aburrió, adiós, lo que sigue. O sea, es sano. Claro. Es decir, dejar una lectura y decir, esto no es mío, y cambio a otra Exacto. lectura. Y así como también hay unos donde, ya deja el libro, no, déjalo, ¿no? Claro. Hay veces que el libro nos jala tanto que no lo podemos dejar. O se repite. Sí. Es normal que algo dos, 3 veces y lo voy a volver a leer. ¿Qué pasa ahí? No te dice cierta... lo mismo. No te dice lo mismo. Ok, en diferentes momentos te dice distintas cosas. Claro, ¿nunca te ha pasado que subrayas un libro y luego lo vuelves a leer y no sabes ni por qué lo subrayaste? ¿Por qué subrayé eso? Claro, el momento, la emoción, claro. También las circunstancias. Sí. Qué maravilloso. Es increíble el mundo de los ¿Hay libros. escritores todavía en nuestro país? Sí, sí hay. Muchos. Sí, la gente está escribiendo. La gente está escribiendo. ¿En vano? ¿Porque no hay quien lea? Un poco. ¿Hay frustración? Sí. Qué interesante. Sí, hay frustración. Hay mucho escritor que está buscando la autopublicación, que está buscando pues también el merchandise por sí mismos, claro. ¿no? Yo me motivo, yo gano, también pues el pago, ¿no? Todo el mundo debe de haber una retroalimentación, una motivación. Sí. Regresamos después del corte, está súper padrísimo, y entramos de lleno a una parte que es muy interesante, que quiero que me expliques. Perfecto. No se vayan,
Quédense con nosotros, por favor, aquí en Voces Ciudadanas. Hay que leer.